Bienvenidos, me llamo Roberto Breker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo un mensaje muy importante que quiero compartir con vosotros. Es un mensaje sobre la época de la iglesia. Acabo de predicar una serie de sermones sobre los últimos días. Y si no has visto a esto, te recomiendo mirar a estos 7 sermones sobre los últimos días. Hablé de la apostasía aquí, al fin del tiempo de la iglesia. Hablé del rapto. ¿Y qué dice la Biblia del rapto? Hablé del anticristo. También hablé del periodo de la tribulación, un tiempo de 7 años que falta todavía ser cumplido. Hablé también de Armagedón. Hablé también del milenio, los 1000 años en que Cristo va a gobernar. Y el último, número 7, lo que acabamos la semana pasada, hablé de los juicios finales, como hay un juicio para los cristianos, el tribunal de Cristo, y hay un juicio para los perdidos. Al fin del milenio, los perdidos van a estar delante de Dios, sacados del infierno, juzgados delante de Dios y echados en el lago del fuego. Mientras que estuve predicando esta serie de sermones, muchos me han enviado correos electrónicos preguntándome muchas preguntas. Y había una pregunta sobre, ¿y qué tal la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué estamos en este tiempo que se llama la iglesia, un tiempo de gracia? Y otras preguntitas que tenían. Y lo que quería hacer yo es hacer este estudio para que puedan entender, para contestar las preguntas también. Y espero que será una cosa que te edificará bastante. Amén. Antes de ver este video, te recomiendo que primeramente puedes ver este video que se llama La teoría del aplazamiento. Prediqué esto hace 2-3 semanas pasadas, en que hablo yo cómo Dios tenía el plan y por qué está este tiempo de la iglesia. Y te recomiendo mirar esto primero. No es una teoría, es una cosa de verdad. Porque si Dios aplazó y Dios dio el tiempo de la iglesia por un propósito, es porque los judíos rechazaron a su Mesías. Por esto Dios, así es la palabra, a ver, posponía, es la palabra, o sea, aplazó la tribulación más allá. Y aquí estamos en un tiempo en que Dios trabaja con los judíos, mientras que antes trabajó con judíos y más adelante trabajará con judíos. Bueno, hablaré y explicaré todo de esto hoy, para que todos no tienen más preguntas. Amén. Quiero que todos entiendan. Y esta enseñanza es tan importante porque hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos que ni entienden lo que voy a enseñar. Yo no voy a enseñar una enseñanza de hombres. No voy a enseñar una tradición de hombres. No voy a enseñar mis opiniones, ¿verdad? Hay un dicho que dice, las opiniones son como esto. ¿Cómo se llama esto? No sé. Dice, cada uno tiene 2 y cada uno huele, ¿verdad? En otras palabras, las opiniones no importan. Lo que importa es qué dice la palabra de Dios. Entonces voy a enseñar hoy solamente lo que la Biblia enseña. Vamos a estudiar como un perfil de la Biblia, en realidad, para ver lo que la Biblia dice. Y muchos me preguntan por qué Dios salva a los gentiles, por qué existe lo que se llama la dispensación de gracia o la iglesia. Y si Dios sí sabía si antes va a pasar este tiempo. Porque algunos me dicen, pues, todo es para los judíos, pero aquí, para gentiles, ¿por qué? ¿Por qué se cambia? Bueno, vamos a estudiar esto hoy. Pero una cosa que debemos fijar y entender es que Dios siempre tenía algunas cosas secretas. Dios no nos reveló todo. Según la palabra de Dios, hay algunas cosas que Dios quiere enseñarnos, pero todavía no nos reveló. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos y no necesitamos.
Todo lo que Dios quiere que sabemos, aquí está escrito en la palabra de Dios. Y Juan dice que el ojo nunca ha visto, ni el oído ha escuchado las cosas que Dios tiene para nosotros que amamos a Él. Entonces, una cosa que Dios nos reveló. Hay cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque Dios revela lo que necesitamos. Y todo lo que tenemos en la Biblia es todo lo que necesitamos ahora. Otras cosas en el futuro, cuando pasamos al cielo, vamos a aprender. Pero todo lo que debemos saber ahora, ahí está escrito. Y cuando uno lee la Biblia, podemos saber que Dios tenía antes de la fundación del mundo, antes de la creación, Dios tenía en su mente muchas cosas. Y no reveló todo. En realidad, reveló poco a poco algunas cosas a nosotros. Es interesante. Vamos a Mateo 13:35 para ver esto. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, en Mateo 13:35, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dice, abriré en parábolas mi boca, pronunciaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Antes que Dios creó a Adán y Eva y todo, tenía algunas cosas el Señor en su mente. Ya ha pensado de todo. Y aquí dice que tenía Él cosas escondidas. Cosas que Dios quiere que son escondidas, que no sabemos. Y poco a poco, después de haber creado todo, poco a poco reveló algunas cosas. En el Antiguo Testamento Dios reveló algunas cosas a algunos. Después con la ley reveló algo. Después con los profetas reveló otras cosas. Aún más, bajo Pablo Dios reveló misterios, 7 misterios. Aún más con Juan Dios nos dio el libro de Revelación. Algunos dicen Apocalipsis. No. Es el libro de Revelación. Porque es la revelación de Jesucristo revelado al apóstol Pablo. Apocalipsis es la palabra en latín. Pero el primer versículo nos enseña el libro de Revelación. En inglés digamos Revelation. En español dicen Apocalipsis. No. Es el libro de Revelación. Entonces vamos a Romanos 16. Ver otra cosa. Dios reveló mucho al apóstol Pablo. ¿Por qué? Sin embargo, muchos dicen, pues no sé por qué está en la Biblia el apóstol Pablo. ¿No sabes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no lees la Biblia? La Biblia es muy claro porque Él está en la Biblia. Dice Romanos 16:25, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Había una revelación. Antes que creó todo Dios, Él pensó, esto no voy a enseñar, esto no voy a revelar hasta más adelante con Pablo. Entonces Dios tiene sus secretos, ¿verdad? Primero de Pedro 1:10. Primero de Pedro 1:10 nos enseña una cosa interesante, que habían algunas revelaciones que ni los ángeles entendieron. Los ángeles estaban pensando, ¿y por qué hace esto Dios? Y Dios dice, no, yo sé, pero tú no. Más adelante voy a revelar por qué hago lo que hago. Hasta los ángeles estaban, ¿por qué hace así? En 1 de Pedro 1:10 dice, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros, han inquirido y diligentemente buscado. Los profetas profetizaron de algo que había de venir. Y ellos inquirieron y diligentemente buscaron, leyendo, tratando de entender, mas no entendieron lo que estaba escrito. Y dice 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes daba testimonio de las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Entonces Dios reveló poco a poco a los apóstoles de dos cosas.
de las aflicciones o los sufrimientos de Cristo y la gloria de Cristo. Cristo sufrió aquí en la cruz y Cristo tendrá su gloria aquí cuando regresa a Armagedón y va a gobernar o reinar en el milenio. Profetizaban los profetas de esto sin saber lo que estaban enseñando. Muchos escribieron por las palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo y después de haber escrito dijeron, ni idea de qué habla. Pero nosotros leyendo ahora mismo las profecías podemos decir, Dios profetizó de su primera venida para morir por el mundo, por los pecados del mundo. Y Dios profetizó de su segunda venida y que Él vendrá en su gloria para gobernar. Aún más, mira lo que dice el versículo 12. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas. Aún más dice la palabra, ellos no escribieron para ellos. Ellos escribieron para nosotros, para que podamos saber que Dios es Dios, porque solo Dios puede profetizar de algo que pasa. Y dice aún más, las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Hasta los ángeles en el cielo están mirando, diciendo, wow, ¿qué hace Dios? Ni idea, vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios tenía escondida algunas cosas. Y poco reveló Dios algunas cosas a nosotros. Había un secreto que Cristo vendría a morir. Dios, antes que creó a Adán y Eva, sabía que van a caer ellos en pecado. Entonces, antes de crearlos en su mente, Él tenía el plan. Pero si cuando pecan, yo moriré por ellos. Gracias a Dios por su amor. Amén. Y Cristo murió por los pecados de todo el mundo. No solamente por algunos, pero por todos, gracias a Dios. Murió el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver en la Biblia, porque es allí que cuando miramos y leímos, podemos ver cómo Dios trabajó con los hombres. En la Biblia miramos de Adán hasta uno que se llamaba Noé. En este tiempo Dios habló cara a cara con las personas. Pero tan pecaminoso era el mundo que Dios envió el diluvio. Y Noé fue salvo. Y poco más después, Dios escogió un hombre que se llamaba Abraham. Algunos terminan con N, pero en el hebreo es una M. Yo sé la regla en español es que ninguna palabra debe terminar con M. ¿Qué importa? En inglés es Abraham con M porque viene del hebreo. Entonces, disculpe que no lo hago Abraham, lo pongo Abraham como en inglés. Pero Abraham fue un hombre escogido por Dios. Y Dios escogió a este hombre y dijo a este hombre, de ti vendrá un simiente, una semilla. Y todo lo demás que hizo el Señor siempre trabajó con Abraham y sus descendientes. Y mirando a Abraham, miramos que Dios escogió a él por un propósito. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Quiero dar algunos versículos donde Dios está trabajando con Abraham. Génesis 12, 1 al 3 dice, empero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y agrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendiciré a los que te bendijeron, y a los que te maldijeron, maldiceré. Y será benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios escogió a Abraham y dijo, voy a trabajar contigo y todo
que vienen de usted serán mi pueblo escogido. Génesis 13:15 y hasta 17 dice, mas los hombres, 13:15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, y si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Tengo que dar, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a Génesis 17, empezando en el versículo 4 y adelante. Dice, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y multiplicaréte mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti y sus generaciones por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Si lees la Biblia, usted sabe lo que pasa después. Dios escogió a Abraham como su persona escogida, y Dios quería trabajar con él. Y él tenía un hijo, Isaac. Y él tenía un hijo, Jacobo. Dios cambió el nombre de Jacobo a Israel. Y Jacobo o Israel tenía 12 hijos. Se convirtieron en los 12 tribus de Israel. Y Dios trabajó con Israel, porque Israel era el pueblo escogido de Dios. ¿Y sabes qué? Toda la Biblia, todo que sigue en la Biblia, habla de judíos. Todo lo que está en la Biblia fue escrito por un judío. Todos los libros de la Biblia, 66 libros, cada uno fue escrito por un judío. Si no me crees, vamos a Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 2. Romanos 3, 1 al 2 dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué es el provecho de la circuncisión? 2, mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente porque los oráculos de Dios les fueran a ellos confiados. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es escritura. Las escrituras o los oráculos fueron dados a los judíos. Es decir, que la Biblia entonces es un libro de judíos. Cada uno que escribió un libro en la Biblia era un judío. Ahora, este libro de judíos que habla de la historia de los judíos contiene un libro que se llama el libro de Daniel. Y Daniel era un profeta de Dios, y Dios en capítulo 9 de Daniel dio a Daniel una profecía. Aquí olvidé decir Moisés, ¿verdad? Dios reveló a Moisés la ley, y su pueblo, su gente escogido, tenía su ley. Y otra cosa olvidé decir, había solamente 2 grupos en los ojos de Dios antes que vino el Señor Jesucristo. Había judíos y había gentiles. Los judíos fueron los que vinieron de Abraham. Los gentiles eran los demás que vinieron de otro linaje. Y los gentiles, cada uno tenía su propio Dios falso. No fueron salvos los judíos. Si un judío quería, los gentiles, si un gentil quería ser salvo, tuvo que venir a los judíos y convertirse. Y cuando un gentil adoptó las enseñanzas y seguía él la ley de los judíos, se llamaba un proselito. La Biblia habla de los proselitos. Entonces, así fue la salvación en el Antiguo Testamento. Un gentil tenía que venir
ser circuncidado y seguir la ley si quería ser salvo en el Antiguo Testamento. Entonces, la salvación era de los judíos, por el pueblo escogido de Dios. Qué importantes son los judíos, porque Dios escogió a ellos. Ahora, con esto dicho, Dios habló con una profeta que se llamaba Daniel. Y Dios dijo a Daniel, 490 años doy a usted y a su pueblo, los judíos. Y Dios dijo 70 semanas, pero 70 semanas de años, no de semanas como 7 días. Y Dios dice, en los últimos 7 años tal cosa pasará cuando vengo yo, el Mesías. Entonces tenemos 483 años en que algo pasó. Daniel profetizó bajo el Espíritu Santo que cuando empieza alguna cosa, contando de allí hasta que venga el Mesías, Jesús, será 483 años. ¿Sabes qué pasó? Exactamente según la profecía de Daniel, pasó. Y fue nacido Jesucristo. Interesante. La Biblia no mienta. Es Dios que habla con los judíos, que da la profecía. Profecía que es de Dios, debe ser cumplida. Dios no puede mentir. Vino el Señor Jesucristo, exactamente según la profecía. Pero falta 7 años en que habla de cosas en el futuro que pasa después del Mesías. Y esto habla del anticristo. Ahora, con este dicho, Dios tenía que cumplir la profecía. Vino el Señor Jesucristo, tenía su ministerio y murió en la cruz. Cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino a los judíos y mostró por la profecía de Daniel que Él era el Mesías. Ahora, la pregunta es, ¿aceptaron su Mesías los judíos? Pues nosotros tenemos los libros del Nuevo Testamento y ahí leyendo Actos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, miramos que no. Israel, la nación, rechazó a su Mesías. Y por esto cambió de los judíos a gentiles. Déjame explicar. ¿Qué pasaría si hubieran ellos aceptado a su Mesías? Si los judíos hubieran aceptado, los fariseos, los líderes religiosos, si hubieran arrepentidos y aceptaron al Señor Jesucristo, pudiera comenzar aquí la tribulación. Porque la tribulación, la última semana, los últimos 7 años, tenemos la profecía de esto y la profecía debe ser cumplida, ¿verdad? Pudiera pasar aquí, Cristo pudiera morir. Bueno, pudiera, sí murió, resucitó. Y después pudiera regresar al cielo, esperar 7 años, y aquí pudiera ser Armagedón. Y aquí pudiera ser el milenio. A ver si me entiendes lo que estoy explicando. Dios dio a los judíos la oportunidad de aceptarle como su Salvador, como su Mesías. ¿Y qué pasa? Leyendo la Biblia, miramos que 3 veces la nación de Israel rechazó a su Mesías. Vino Juan Bautista predicando. Fue enviado por Dios Padre. Los fariseos rechazaron a Juan y su predicación, entonces rechazaron a Dios Padre. Jesucristo, el Hijo, vino. Los fariseos gritaban, crucifíquele, crucifíquele. Rechazaron Dios Hijo. En el libro de Actos o Hechos, leímos en capítulo 7 que predicó aquel que se llamaba Esteban. Y Esteban dijo, ¿por qué siempre resistéis el Espíritu Santo? Apedreaban a él. Rechazaron Dios, el Espíritu Santo. 3 veces Dios les dio a la nación de Israel y los líderes religiosos la oportunidad de aceptar a Cristo como el Mesías. ¿Qué pasó?
rechazaron a su Mesías. Entonces, empezó en este tiempo lo que muchos eruditos de la Biblia, lo que muchos pastores y maestros de la Biblia llama un tiempo de paréntesis. No sé si puedo decirlo como en inglés parentético. ¿Sí está en español? Parentetical, no sé. Es un tiempo de paréntesis. Solo predico lo que sé, ¿verdad? Hay muchas palabras grandes en español, muy difícil para mí hablar. Pero un paréntesis, ¿qué es? Un paréntesis es algo que debe estar o no debe estar. Depende, ¿verdad? Entonces dependía en lo que hicieron los judíos. Si hubieran recibido su Mesías, la nación de Israel, pudiera empezar aquí los últimos 7 años de la profecía de Daniel. Después pudiera venir a gobernar y reinar por 1000 años el Señor aquí. Pero, ¿por qué los judíos, como una nación, rechazaron a su Mesías? Aquí comenzó la iglesia. Aquí comenzó el tiempo de gracia. Aquí comenzó un tiempo en que Dios cambió de predicar a judíos a predicar a gentiles. A ver si me entienden. Esto es muy importante. Abraham, Dios escogió. Y desde allí en adelante Dios trabajó con la gente de Abraham. Hasta aquí. Hasta en Actos capítulo 7, cuando la nación de Israel por fin rechazó su Mesías la última vez. Antes predicaban los apóstoles de Jesús. Pero cuando los judíos rechazaron a su Mesías, miramos que Dios cambió a Pablo. Y Dios envió a Pablo a predicar más a gentiles. Entonces aquí empezó un tiempo de paréntesis en que Dios ahora salva a los gentiles. Y cuando termina este tiempo, otra vez Dios va a los de Israel de nuevo. Lo vamos a poner. Todo esto es para los judíos otra vez. ¿Me entiendes? ¿Entiendes esto? Porque la mayoría de los que dicen que son cristianos no entienden. Yo no sé por qué. Muchos que dicen que son cristianos dicen, bueno, nosotros estamos bajo la enseñanza de Jesús. Ajá, ¿y por qué está Pablo en la Biblia? Pablo no existe, no sabemos, no queremos nada de Pablo. De veras. Pero Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Tiene razón que debe estar Pablo, pero ¿para qué? Es porque Dios dijo, si me rechazan los judíos, entonces yo voy a llevar a los gentiles la manera de cómo ser salvo. Pero falta cumplir la última semana, los últimos 7 años. Entonces, aquí regresaré yo a los judíos, dice Dios. Pero ahorita voy a los gentiles. Yo voy a explicar y dar muchos versículos que hablan más de esto. Pero quiero que entiendas. Habían 2 opciones o 2 posibilidades. Algunos me dicen, yo soy un calvinista. Yo no soy calvinista, no quiero ser calvinista. Los calvinistas enseñan que el hombre no tiene su propia voluntad. Lo que Dios quiere, Dios hace, y nosotros no podemos aceptar o rechazar nada. Qué raro, porque Actos 7 o Hechos 7 predicó a Esteban diciendo, ¿por qué resistes vos el Espíritu Santo? Dios dio la voluntad libre a los judíos como una nación a aceptar o rechazar a su Mesías. Si hubieran aceptado, así será la línea de la historia. Pero ¿por qué los líderes de Israel rechazaron a su Mesías? Entonces Dios puso este tiempo de la iglesia, un tiempo de paréntesis, para que hoy en día pudieran ser salvos los gentiles. No todos los judíos rechazaron a su Mesías, algunos aceptaron, gracias a Dios. Pero la nación, la mayoría, los líderes religiosos, rechazaron a su Mesías. Por esto Dios dio la dispensación de gracia, la dispensación en que Dios usó a Pablo llevar al mundo
el Evangelio. Con esto dicho, vamos a ver. Algunos me han enviado correos preguntándome, yo entiendo esto. Han visto lo que enseñé yo en aquel video sobre la teoría del aplazamiento. Y me dijeron, ¿tenía siempre Dios el plan de salvar a los gentiles? Yo digo que sí. Y voy a enseñarle algunos versículos. Pero si hubieran aceptado a su Mesías y pasó así, aquí serán salvos los gentiles en este tiempo. Pero porque no aceptaron a su Mesías, Dios decidió, ok, ahora voy a salvar a los gentiles aquí. Entonces, en cualquier de las dos posibilidades, siempre en su mente, antes de la fundación del mundo, siempre tenía Dios en su mente, voy a salvar a los gentiles en algún tiempo. Pero vamos a ver Romanos 5, 9 hasta 12. Porque aquí Pablo está citando versículos del Antiguo Testamento que hablan de Dios en que Él quiere salvar a los gentiles. Y Pablo aplica a los versículos a este tiempo. En Romanos 15, 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré a ti entre los gentiles y contaré a tu nombre. Cita Salmos 18, 49. Versículo 10, y otra vez dice, regocijaos vosotros los gentiles con su pueblo. Cita Deuteronomio 32, 43. 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Cita Salmos 119, 1. Y versículo 12, y otra vez dice Isaías, será a raíz de Isaías. Y el que se levantará para regir los gentiles esperarán o confiarán en él. Cita Isaías 11, versículo 1 y 10. Entonces Pablo está diciendo que Dios en el Antiguo Testamento prometió que los gentiles le adorarán. Entonces será en el futuro un tiempo en que los gentiles confían en Dios o aceptan a Dios. Si hubiera pasado aquí que recibieron a su Mesías, la nación de Israel, pasará en este tiempo en que los gentiles adoran a Dios. Pero porque los judíos rechazaron, la nación rechazó a su Mesías, Dios cambió de ir a judíos, su gente escogido, a ir a los gentiles. Y a los gentiles llevó el Evangelio, y aquí es cuando los gentiles confían en Dios. ¿Me entiendes? Espero que sí. Dios siempre tenía el plan de llevar a los gentiles la manera de ser salvo. Sin embargo, el plan de Dios era ir primero a su gente escogida. Quiero mostrarle algunos versículos porque es muy importante. La mayoría de los que dicen que son cristianos hoy en día no entienden lo que voy a enseñar. Por esto están equivocados, por esto enseñan mala doctrina, por esto no entienden el por qué está en la Biblia el apóstol Pablo. Pero estudiando la Biblia, enseñando, aprendiendo todo lo que voy a enseñar, ahora sabemos por qué tenemos Pablo. Ahora sabemos por qué tenemos este tiempo de paréntesis en la Biblia. Porque todo es un judío a judíos. Porque ahora es para los gentiles. ¿Qué cambió? ¿Por qué cambió? Le digo cambió porque Dios quería que cambie. Y hay un propósito. Y te voy a enseñar muy pronto el propósito. Porque nos enseña la Biblia por qué Dios cambió de ir a judíos a gentiles. Juan 4:22. Está hablando el Señor Jesucristo. Mire a las palabras importantes de Jesucristo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación es de los judíos. Dios escogió a Abraham. Y cuando vino Él, ofreció a los judíos salvación. ¿Por qué? Porque los judíos eran la gente escogida de Dios. Ahora, algunos dicen, ¿pudiera venir Jesús para traer salvación? ¿No fueron salvos en el Antiguo Testamento?
era diferente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si murieron ellos, fueron al seno de Abraham, si obedecieron la ley. Hoy, si morimos, vamos al cielo. Es diferente, ¿verdad? Entonces la salvación es por medio de Jesucristo. Él tenía que venir para salvar. Pero quería salvar a quién el Señor Jesucristo. Primero quería venir para su pueblo, los judíos. Por esto vamos a Mateo 15, 24. Mateo 15, 24 es algo muy importante e interesante. Jesucristo nos explica algo muy interesante y aún importantísimo. Dice en Mateo 15, 24, y él respondiendo dijo: yo soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está hablando el Señor Jesucristo y él dijo: solo me envió Dios a Israel. Cristo dice: yo no vine para los judíos, gentiles. Vengo para mi pueblo, mi gente escogido, los judíos. Entonces todo lo que predica Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es un judío hablando a judíos, de la salvación que Dios ofrece a los judíos. Aún más, cuando envió el Señor Jesucristo sus discípulos, 12 discípulos, qué interesante, hay 12 tribus, y él escogió 12 discípulos. En Mateo 16, y comenzando en versículo 5, mire lo que dice: y mandó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Mateo 10, 5 y 6. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en la ciudad de samaritanos no entréis. Los samaritanos eran medio gentil, medio judío. Porque dijo el Señor Jesucristo: no te vayas a los gentiles en ninguna manera. No te vayas a los gentiles. ¿Por qué? Porque vino solo a los judíos primero, porque la salvación es de los judíos, dice el Señor Jesucristo. Aún más, versículo 6, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, la Biblia fue escrita por judíos. Y Dios enseñó a ellos, los judíos, el camino de salvación. Dio a ellos, judíos, la ley de Moisés. Dio profecía, muchas profecías, pero específicamente la profecía de Daniel, de la gente de Israel, dio a esta profecía a judíos de lo que va a pasar a los judíos cuando Él vendrá para gobernar. Pero ellos rechazaron a su Mesías. Por esto Jesús, quien vino solo a los judíos, dijo: ok, si no me quieren como su Mesías, pues yo voy a los gentiles y me aceptarán. Y así es lo que pasó. Aquí tenemos y sabemos por qué está en la Biblia este tiempo. Es un tiempo de paréntesis. ¿Por qué le digo de paréntesis? Porque Dios no está terminado con los judíos en ninguna manera. Trabaja con ellos otra vez después del rapto en la tribulación. La tribulación se llama el tiempo de angustia de Jacob. Pero porque los judíos rechazaron a su Mesías, Jesucristo dijo: bueno, yo necesito salvar a alguien. Si no me quieren ellos, yo voy a los gentiles entonces. ¿Entiendes el por qué estamos en este tiempo? Pablo nos explica bien en Romanos 11. Por favor, venga conmigo, Romanos 11. Y aquí nos enseña el por qué Dios cambió de judíos a gentiles. Dios cambió de judíos a gentiles por este propósito. Mire lo que dice. Romanos 11:11. Digo pues, tropezaron de tal manera que cayesen. Está hablando de los judíos tropezaron de tal manera que cayesen. No lo permite Dios. Mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles. Porque los judíos rechazaron a su Mesías. Dios dijo: ok, si no me quieren, voy a buscar otro pueblo que me quiere, los gentiles. Y llevaré yo la salvación a ellos, porque salvación es de los judíos, pero no quieren. Entonces yo voy a ir a los gentiles porque puedo salvar a ellos. Y aún más, mire lo que dice, 11:11.
Dice, para que fuesen provocados a celos. Dios está enojado con Israel por haber rechazado a su Mesías. Entonces el Señor dice, bueno, que sean enojados ustedes entonces, como yo. Porque los gentiles son el pueblo que odian los judíos. Los judíos siempre miraron a los gentiles y dijeron, somos mejores que ellos porque somos los escogidos de Dios. Dios escogió salvar a ellos, vino para salvar a ellos. Y la nación de Israel, a Jesucristo no queremos. Entonces Cristo dijo, ajá, entonces ya voy a los gentiles, llevo la salvación a los gentiles, y si no me quieran, no quiero a ustedes. Y quiero provocarles a ira hasta que me buscan. ¿Entiendes por qué es así? Porque tenemos este tiempo de paréntesis. Debe estar trabajando siempre todavía Dios con los judíos, pero ahora no. Muchos judíos no quieren a Dios. La historia de este tiempo es los judíos echados fuera de todos los países del mundo, esparcidos porque hubieron rechazado a su Mesías. Y Dios llevó a los gentiles la salvación. Romanos 11:25 dice, explica el apóstol Pablo lo que está pasando. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la seguridad en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ajá, entonces los judíos hoy en día están ciegos, no vean que su Mesías ya vino. No entienden, no miran que mataron a su Mesías. Por esto, Dios dijo, ahora salvo a los gentiles. ¿Terminó Dios con los judíos? Claro que no. No lo permite Dios, dice. Aquí otra vez trabaja Dios con su pueblo Israel, después del rapto. Y en este tiempo de la tribulación, deben aceptar que Jesús es el Mesías. ¿Entiendes esto? Entonces Dios siempre tenía su plan de algún día salvar a los gentiles. Y todo dependía en lo que hicieron los judíos cuando Él vino para salvarlos. Si hubieran aceptado a su Mesías, toda la nación de Israel, vendrá aquí este tiempo, la tribulación, y aquí vendrá el milenio. Y nosotros, pues no hubiéramos sido nacidos, imagino yo. Pero ¿qué pasó? Rechazaron a su Mesías. Entonces Dios, antes de la creación, tenía su plan. Yo veo que si ellos hacen así, yo voy a provocarles a ira y yo voy a llevar mi salvación que ofrezco a los judíos, a los gentiles. Y así hizo el Señor. Y aquí es el tiempo en que vivimos. Este tiempo que se llama la época de la iglesia, un tiempo en que somos salvos por la gracia, y es un tiempo en que Dios está trabajando con los gentiles. Ahora, ¿puede ser salvo un judío hoy? Sí, puede ser salvo hoy. Pero tiene que ser salvo como Dios salva a los gentiles, por el Evangelio. Por esto, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego o al gentil. Sí puede ser el individuo judío, pero la salvación de la nación, Dios aplazó hasta aquí, porque la nación le rechazó. Por esto tenemos este tiempo de paréntesis, para que Dios pueda tener a alguien salvo, porque Dios quería salvar a alguien. Dios tenía su plan. Bueno, quería leer algunos versículos otra vez. Isaías 49, solo 2 versículos. En su mente, Dios siempre había tenido el plan de salvar a los gentiles. Pero la pregunta era, ¿cuándo salvar a los gentiles? Si hubieran aceptado a su Mesías, la salvación de los gentiles vendrá en el milenio.
Pero porque rechazaron a su Mesías, Dios dijo, ok, ahora mismo salvaré a los gentiles. Después iré otra vez a terminar mi profecía con Israel. Isaías 49:6 es una profecía en que Dios está hablando de salvar a los gentiles. Dice Isaías 49:6, y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restauréis los preservados de Israel. También te daré por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los fines de la tierra. Vino Jesús para salvar a Israel. Vino solo para Israel, según sus propias palabras. Y él dijo, salvación es de los judíos. Los judíos rechazaron la salvación que Dios ofrecía. Entonces, judíos, los apóstoles, llevaron a los gentiles la salvación. Hasta que Dios escogió a Pablo y le dio el evangelio. Y con Pablo, hasta, ¿cómo dice el fin del versículo 6? Hasta los fines de la tierra. Por medio de Pablo, Dios dio el evangelio. Y hasta todo el mundo casi escuchó el evangelio. Dios usó a los judíos a salvar a los gentiles. Como la profecía dice aquí. Malaquías 1:11. Qué bonita leer la Biblia y entender lo que está haciendo Dios. Qué bonito saber su plan. Los planes de Dios pueden cambiar. Todo depende en lo que hagamos nosotros. Tenemos la voluntad libre de aceptar o rechazar. Y Dios tiene su plan. Y no importa lo que hagamos, Él va a hacer su plan. Su plan era, antes de la fundación del mundo, Dios dijo, algún día voy a salvar a los gentiles. Ahora rechazaron su pueblo, su salvación, entonces ahora salvo a los gentiles. Si hubieran aceptado a su Mesías, salvará a los gentiles aquí, en el milenio. ¿Entiendes? Malaquías 1:11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes o los gentiles, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las gentes o los gentiles, dice el Señor de los ejércitos. Imagino que está hablando de esto también. ¿Será algunos gentiles en el milenio que adorarán a Dios? El milenio no solo es para los judíos. Sin embargo, sí, Dios va a gobernar en el trono de Israel. Muchos judíos bajo Él. Pero también existirán muchos gentiles también. Pero ve cómo Dios salva a los gentiles hoy en día. Gracias a Dios por esto. Dios tenía su plan. Si los judíos hubieran rechazado, entonces Dios comenzará este tiempo de paréntesis, en lo cual Él salvará también a los gentiles. Romanos 11:13 nos enseña esto. Y también nos enseña el por qué está en la Biblia el apóstol Pablo. Yo he hablado con muchos me envían correos electrónicos. Hace poco visité un amigo mío. Graduó él conmigo en la misma clase del Instituto Bíblico. Y estábamos hablando y él me contó, mire, estamos visitando iglesias y me cansa bastante porque solo predican de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque nunca predican de Pablo. Muchos me envían correos electrónicos. No prediquen de Pablo, nadie. Visito iglesias y solo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué no predican de Pablo? Es buena pregunta. Es porque no entienden. La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 2:15. Debemos estudiar para trazar bien la palabra de Dios. Trato yo trazar bien la palabra de Dios y enseñarle el por qué está en la Biblia Pablo y el por qué estamos en este tiempo. Qué bien que habló el Señor Jesucristo de tales cosas. Pero el judío estaba hablando con judíos. Dios habla con nosotros bajo la predicación de Pablo porque somos gentiles. Esto no es decir que no debemos leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero debemos tener cuidado. Porque predicando Jesús predicó a uno, tú debes guardar la ley en todo. Esto no es el evangelio de hoy. Somos salvos por fe, no por obras. Jesucristo habló a otro diciendo, si tu mano derecha te ofende, córtelo.
te escandalizarle, dice, córtelo. Esto no es gracia. ¿Entiendes? Tú tienes que trazar bien la palabra de Dios y entender, 2/3 del Nuevo Testamento es de Pablo, porque Dios dio Pablo al mundo, a los gentiles, en este tiempo. Y este tiempo está dado porque los judíos rechazaron. Entonces tenemos el aplazamiento del reino hasta aquí. Y Dios, por su misericordia, por su gracia, ya está dando a los gentiles una oportunidad de ser salvos. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! Romanos 11:13, Pablo dice, porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles. Mi ministerio glorifico. Dice, soy apóstol de los gentiles. Gálatas 3:14. El apóstol Pablo nos enseña. Empezando en versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. 14. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Dios prometió a Abraham un simiente. Mucho del simiente de Abraham era fisical. Hijos y hijos y hijos. Pero Cristo Jesús vino de la semilla de Abraham. Y si aceptamos a Cristo, somos de la semilla de Abraham espiritual. Por fe podemos identificar con Abraham porque nosotros tenemos a Cristo, quien vino de Abraham. Somos judíos espirituales, le digo. Pero dice, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hay algunos que dicen una cosa que para mí es muy, muy nefanda. He conocido muchos pastores que dicen así: en la Biblia la salvación es siempre igual. Están salvos lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Es igual la salvación. ¿Es la verdad esto? No. Es una gran mentira. La salvación en el Antiguo Testamento era muy diferente que hoy. Porque ¿qué tal si uno murió en el Antiguo Testamento y obedecía a Dios? ¿Dónde iba? ¿Dónde fue? No fue al cielo, fue al seno de Abraham. Cristo vino, murió por nuestros pecados. Ahora, según Pablo, si morimos en Cristo, vamos al cielo. ¿Cómo pudiera ser igual toda la Biblia si cuando murieron fueron a diferentes lugares? Otra cosa, cuando vino el Señor Jesucristo, Él predicaba, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. ¿Por qué habló así? Porque Él vino a judíos, diciendo a judíos, hay que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer espiritualmente. ¿Había gente nacida de nuevo en el Antiguo Testamento? En ninguna manera. Nacer de nuevo significa que entra el Espíritu Santo adentro y queda adentro de ti. Pablo nos explica que cuando somos salvos hoy en día estamos sellados con el Espíritu Santo. Una nueva criatura somos y ya está sellado adentro de nosotros creyentes el Espíritu Santo. No puede salir. Así es la salvación hoy. Nacer de nuevo. ¿Fueron nacidos de nuevo en el Antiguo Testamento? En ninguna manera. Nadie fue nacido de nuevo. Y nadie fue en el Antiguo Testamento sellado con el Espíritu Santo. David era bueno. Y David oró: Señor, no tomas de mí tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque pudiera salir el Espíritu Santo. Saúl, el rey en Israel. Vino el Espíritu Santo, salió el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, salió el Espíritu Santo. Vino, habla así, leyendo. Salió el Espíritu Santo de Saúl, entró un espíritu malvado, un espíritu inmundo, dice. En el Antiguo Testamento no había salvación por renacer. No había nacimiento nuevo. Por esto vino el Señor Jesucristo. Morir por los pecados del mundo para que pudiera darnos el nacimiento nuevo, para que pudiéramos nosotros recibir el Espíritu Santo. Aquellos recibieron el Espíritu Santo al principio y nosotros recibimos el Espíritu Santo hoy.
La salvación no es igual en el Antiguo Testamento. Es diferente. Tenía que venir el Señor Jesucristo. Pero ¿qué tal? Los judíos no querían. Ahora nosotros gentiles sí recibimos. Efesios 3, 6. Mire lo que dice. Bueno, 5 hasta 8. Efesios 5 hasta 3, 5 hasta 8. El cual en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ok, había otra cosa que Dios no reveló hasta ahora. Una cosa escondida desde el principio, ¿verdad? ¿Qué es que Dios escondía que no reveló hasta los santos apóstoles? Versículo 6, que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, según el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado por la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Predicando qué? Versículo 9. Algo escondido desde tiempos eternos. ¿Ve lo que está diciendo? Que los gentiles también pueden ser coherederos de la salvación que Dios ofrece. Solamente pudiera ser así si Dios tenía este tiempo de paréntesis en que Dios dio también a los gentiles la salvación. ¿Por qué dio a los gentiles la salvación? Porque la nación de Israel rechazó a su Mesías. Primero de Timoteo 2:7. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Para qué, Pablo? Para lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Maestro de los gentiles en fe y verdad. Primero de Timoteo 2:7. Segundo de Timoteo 1:11. Dice así. Del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Así es que enseña la palabra de Dios. Así es porque tenemos la iglesia, este tiempo de paréntesis. Es porque Dios vino, Jesús, a salvar a su pueblo escogido, Israel. Dio a ellos la oportunidad de ser salvo. ¿Y qué tal? No querían. No querían. Rechazaron. Muy pocos individuos judíos aceptaron al Señor. Pero la nación rechazó a su Mesías. Dios entonces dijo, ok, cambiamos de los apóstoles a un solo apóstol, Pablo. Cambiamos de judíos a gentiles. Cambiamos de Israel a la iglesia. Y voy a dar al mundo la oportunidad de ser salvo. Y después al rato voy a quitar fuera mi cuerpo, la iglesia. Después con los judíos otra vez. Y en este tiempo los judíos tienen que aceptar a su Mesías. Y muchos judíos tendrán abiertos sus ojos. Y mirarán y fijarán. Oh no, hemos matado al Mesías. Jesús es el Mesías. Y aquí empieza otra vez a trabajar con los judíos el Señor Jesucristo. Ve qué importante es esta enseñanza. Porque sin esta enseñanza, ¿para qué? En la Biblia el apóstol Pablo. Muchas iglesias hoy en día que dicen que son cristianos, tienen mala doctrina. Y tienen mala doctrina porque no entienden en qué época estamos. Estamos aquí. Cristo habló muchas cosas, la ley, muchas cosas en la tribulación, el milenio. Pero todo esto está escrito a judíos. Aquí estamos bajo el ministerio de Pablo. Y la doctrina de Pablo es la doctrina de la iglesia de hoy. Sí podemos leer toda la Biblia. Pero no debemos robar cosas escritas a judíos y tratar a forzarlos en la doctrina de Pablo. No funciona. Pablo dijo, salvo por fe sin obras. Así es la salvación. Si quieres ser salvo hoy, hay que venir al Evangelio. Confiar en lo que Dios dio a él. Lo cual es 1 Corintios 15. Y unos dicen, siempre lo menciona. Sí, porque es la única manera de ser salvo. 1 Corintios 15, 1 al 4.
Mucho más que puedo decir, pero espero que fue una bendición. Espero que pudiste entender. Algunos me dicen, por favor, muévase, quiero ver todo, ¿ok? Ahí está todo. Espero que tú puedas entender lo que yo enseñé. Y que esto te edificará para entender bien la palabra de Dios. Gracias por ver este video. Nos vemos el otro domingo con otra enseñanza. Dios te bendiga.